Jürgen Habermas, uno de los más conspicuos herederos de la escuela de Frankfurt, sostuvo un encuentro frente a frente en el 2004 con Joseph Ratzinger y se publicó en Entre razón y religión, dialéctica de la secularización. No culpo a Habermas si los monos de Ratzinger, el entonces cazador de chicos malos en el Vaticano, eran altos para discutir con él uno de los académicamente más debatibles callejones sin salida de la filosofía política. En ese tenor, supongo, bien valió el encuentro, pero se trató de eso, un simple encuentro de exhibición, como se dice coloquialmente en el deporte. A mi juicio, se trató en realidad del equivalente a un partido amistoso. El principal representante de la escuela alemana, a principios del siglo XX neomarxista y ahora con confesados presupuestos ético-políticos neokantianos, apenas si cuestionó los fundamentos filosóficos de la principal resonancia eclesiástica religiosa del Vaticano, pues hay que recordar que Ratzinger aún faltaban unos meses para investirse como el Papa. El punto central de la discusión entre el Papa Ratzinger y Habermas fue si un Estado democrático constitucional respalda su sistema de normas y derechos en presupuestos jurídico-políticos, es decir, desde su propio trasfondo y o contexto, o si más bien se basa en lo que Habermas llama supuestos espontáneos, inexistentes, metafísicos. En pocas palabras, dada la crisis política actual, no solo en Latinoamérica, sino prácticamente en todo el mundo, incluyendo Europa, ambas figuras debaten si los ciudadanos, pero también sus representantes políticos, tienen razones jurídicas o políticas para unirse solidariamente contra el aborto, para defender la no intervención en Irak, para despenalizar o no la marihuana, etc. O si en realidad dichas razones para sus marchas, para sus plantones o preferencias electorales descansan en conceptos metafísicos o en nociones gremiales o puntos de vista individuales o fundamentos religiosos como la solidaridad salvífica o las verdades reveladas. En Habermas hay tradición, enseña, hay gesta, y aún así me parecen algo flácidos varios de sus argumentos en la ponencia. Por ejemplo, cuando cuestiona la postura de Beckenforde, porque este puso en duda, y creo que tuvo razón, la capacidad que tienen los gobernantes de justificar su mandato y las decisiones políticas justificándose en normas y derechos originados dentro del mismo marco jurídico del Estado. Ahora, ¿cómo pasó que la tesis de Beckenforde de los 60 se escuche hoy más realista que la de su cuestionador? El afelpado argumento de Habermas es ya prima facie debatible, porque dice que no hay duda que el Estado fundamenta su sistema normativo y político sin necesidad de nociones espirituales o credos. Se me ocurren un puñado de ejemplos rajatabla para contraargumentar esto. Por ejemplo, el del, en mi opinión, por supuesto, tristemente célebre Barack Obama, que basándose en una venganza mucho más similar al código de leyes del antiguo Hammurabi que al de los tribunales internacionales de un sistema jurídico de Estado en pleno siglo XXI, saca, como se suele decir en México, raja política de una tragedia tan terrible como fue el 11 de septiembre. O bien, ¿qué tal el del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, cuando desde agosto del 2010, para satisfacer la voracidad de la derecha gala, ordena la destrucción y desmantelamiento de chabolas y centros de unos 700 gitanos de Rumanía para deportarlos sin más? Estos simples casos deberían funcionar como advertencia para no echar campanas al vuelo sobre si es a un legítimo marco jurídico político al que obedecen muchas decisiones en esta era posnacional, como también la llama Habermas, sino más bien a estrategias geopolíticas de dominación, intereses partidistas o gremiales, como ya he dicho. El foco rojo se enciende con lo queramos o no, líderes internacionales en los que recaen las decisiones más importantes a nivel mundial, como los que acabo de mencionar. Así pues, a la mirada de Habermas, me permito proponer como contraejemplos a Obama, a Sarkozy o a la misma canciller alemana Angela Merkel, con su inflexibilidad para el rescate financiero de Grecia o Portugal, a pesar de su insistente discurso sobre las bondades de la Unión Europea, o sobre la fortaleza inenarrable de todo el proceso de integración de países europeos. Habermas sostiene que solo si hubiera una modernización descarrilada, dice él, de la sociedad, habría, y subrayo su habría, como si no existieran ya y desde hace tiempo, casos de una constelación como a la que se refería Beckenforde en los 60s, que solo habría una transformación
de los ciudadanos de sociedades liberales prósperas y pacíficas, en mónadas aisladas guiadas por su propio interés, que utilizan sus derechos subjetivos como armas las unas contra las otras. Dice Habermas, cito, podría resquebrajarse el lazo democrático y agotar el tipo de solidaridad en que se apoya la sociedad democrática que no puede exigirse por vía legal. ¿Cómo podría? Pues solo descarrilándose, dice Habermas, la modernidad descarrilada de esta sociedad. Ahora, no deja de sorprender por su ingenuidad la postura de Habermas, ni siquiera por pertenecer a la Alemania, país puntero en la Unión Europea, como ya indiqué en el caso de Angela Merkel. Pero al menos reconoce más adelante que en los escenarios de la política incontrolable de la economía mundial ya se evidencia ese descarrilamiento de solidaridad. Menos mal, si no, habría jurado que este encuentro no ocurrió en el 2004, sino en la década de los 50, con los entusiasmos vibrantes del boom del estado del bienestar debido a la polarización mundial en bloques de aquel entonces. Aparentemente en la misma frecuencia de encuentro amistoso, como ya dije, el Papa Ratzinger asevera lo siguiente, que el derecho no debe ser el instrumento de poder de unos pocos, sino expresión de interés común de todos, parece al menos de entrada, al menos resuelto mediante los instrumentos de la formación democrática del consenso, ya que todos participan en el nacimiento del derecho, y por tanto el derecho es de todos. ¿El derecho es de todos? ¿Todos participan en el nacimiento del derecho? Para contraargumentar la anterior reflexión, de una ingenuidad Bambi, desde mi punto de vista, de Ratzinger, no tengo más que apelar a una brillante socióloga neerlandesa, Saskia Sassen, de cuya tesis, proveniente de su obra Ciudad Global, ya me he ocupado en otro espacio. Sin embargo, honor a quien honor merece. En ese ambiente de discusión entre Habermas y el Papa, que por momentos pareció de arreglos florales y el apapacho, también hubo lugar a un interesante cuestionamiento, jaloneo de Ratzinger. Por ejemplo, cuando cuestiona las bases éticas del derecho, o sea, ¿qué tan justo? Es un marco normativo que aplasta los intereses de una nación y de todos sus ciudadanos. O bien, ¿hay temas o casos que acaso pueden no ser justas de derecho? ¿No pueden ser sujetas de derecho? ¿Hay acaso acciones que no deban estar reglamentadas en una constitución porque sean injustas a priori? ¿O al revés, siempre sean justas sin importar su aplicación o observancia? Se pregunta Ratzinger, y esto sí que se me hace actual, se me hace más contemporáneo, si no ha sido rebasado el derecho con el terror, y aquí Ratzinger da buena bofetada con guante en blanco al principal defensor del laicismo. Me estoy refiriendo a Habermas, por supuesto. Esto es algo que queda pendiente. Esto es algo que habría que seguir pensando, que habría que continuar reflexionando. Si acaso ha sido rebasado ese pluralismo de Rawls, si no hay ya más bien un ethos y una cultura de lo que es jurídico, muy personal y muy concreta de cada mónada social, de cada país o de cada lugar en concreto. Y si, al igual que la ideología, como ya estudió Terry Eagleton, no puede, de alguna manera, considerarse que el Estado pueda poner un tope a los intereses de sus ciudadanos muy plurales.